La mente es una creación increíble que es capaz de pensar, de imaginar y de razonar. Por esa razón es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando se acerca a nuestra mente un pensamiento. Debemos de tener cuidado de que ese pensamiento sea acorde a la voluntad de Dios. Recordemos que con nuestras decisiones nosotros le damos vida a lo que pensamos. Y si tomamos malas decisiones, o sea, decisiones que no estén acordes a la voluntad de Dios, nos vamos a ver metidos en tremendos líos. Muchos problemas, adversidades llegarán a nuestras vidas. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Así que acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con tu hermana Aura, vamos a hablar de lo que es una mente de reino. ¿Qué te parece? Sean bienvenidos acá a este espacio en esta plataforma. Hermana Aura les hablará con la ayuda del Espíritu Santo en este momento por medio a un verso bíblico en donde Pablo nos habla algo acerca de lo que es una mente renovada. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que nos hable el Señor por medio de su palabra. Es lo que anhelamos en esta hora. Amén. Pablo está hablando de una mente renovada. Y una mente renovada, imagínense ustedes, solamente la logramos en el momento de la regeneración. Lo que implica esto es que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos ser salvos por esa gracia preciosa y gloriosa, nuestra mente será renovada. Y no solo eso, entramos a formar parte al reino de Dios. Por eso nuestro título, una mente de reino, una mente de reino. El reino de Dios, siempre hablamos del reino de Dios. Y muchos se preguntarán por qué tanto habla del reino y del reino y del reino. Bueno, es que el reino de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Y este reino, ¿saben una cosa? Este reino se está haciendo presente en todos los corazones, ¿sí? De aquellos que se someten a él. O sea, si tú ya has sido regenerado, ya tienes una mente renovada y ya vienes a formar parte del reino de Dios y te vas a someter a él. Porque ese es el compromiso que hacemos en el momento que lo aceptamos. Aleluya. Gloria sea a Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que una vez regenerados, renovados, nos sometemos al Señor, a su palabra, Él cumplirá plenamente al final de los tiempos ese reino glorioso en nuestra vida, para que nosotros pasemos a formar parte de Él por la eternidad, no temporal. Y esa es una buena noticia para todos en esta hora. Aleluya. Entonces, una vez nosotros seamos renovados, Dios nos manda a amarlo por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, Mateo 22 nos habla acerca de lo que es ahí en el verso 37 cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, con todo tu ser tienes que amar a Dios. Y eso solo lo hace una mente de reino. Una persona que ha sido salva debe tener la mente de reino. Y al final les voy a decir en pocas palabras lo que
verdaderamente implica de una forma sencilla lo que es una mente de reino. Pero mientras tanto, sigamos escuchando lo que nos trae el Señor en esta hora. Recordemos que por medio de la regeneración, de la renovación que nos da el Espíritu Santo de Dios, tenemos nosotros una mente distinta. ¿Sí? Toda persona que ha creído en Cristo Jesús y lo ha aceptado ya no piensa igual que antes. Eso es imposible. Si verdaderamente aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón y ahora Él es el dueño de tu vida, tienes que pensar de una manera muy diferente a la que pensabas antes de recibirlo a Él. Eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer nosotros. Aleluya, tenemos que tener esa mente de Cristo. La mente de Cristo. Bueno, entonces solamente la mente de Cristo es la que produce la transformación en la vida de todos los creyentes. Solamente la mente de Cristo. Ay, hermana, pero ¿y entonces? Si voy a tener la mente de Cristo, ¿qué implica la mente? Tener una mente de reino. Bueno, esto implica lo que nos dice Colosenses 3:2. Pensar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Tener una mente de reino quiere decir que ya no debemos pensar más allá de lo que sea necesario. Fíjense, qué interesante. No debemos pensar más allá de lo que sea necesario. Por eso es que la Biblia nos dice, no nos afanemos, no nos preocupemos por el día de mañana. Si ya hemos aceptado a Cristo Jesús, ya no tenemos por qué preocuparnos por las cosas que nos acontezcan. Porque, para empezar, ya nuestra vida está escondida en Dios con Cristo Jesús. Y ahí el diablo no la puede tocar. Fíjate qué interesante es esto. Entonces, una vez nosotros somos regenerados, nuestra mente se ha renovado. Tenemos la mente de Cristo. Ya no debemos de pensar más allá. Mucho cuidado con aquellos líderes. Imagínense ustedes que le dicen a su congregación, piensa o sueña en grande. Sueña en grande, piensa en grande, no te quedes con cosas así pequeñitas y simples. Miren, eso no está en la Biblia. No se vale soñar en grande. Cuando ya eres cristiano, creyente en Cristo Jesús, tú no vas a soñar en grande. Tú vas a tener una mente renovada. Tú no vas a pensar más allá de lo que no debes. Porque realmente nos sometemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a ir dando todas las pautas, todos los lineamientos que como creyentes con una mente renovada, con la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo piensa. Debemos ver las cosas como las ve Cristo. Debemos escuchar las cosas que sabemos que a Cristo le va a agradar que escuchemos. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Por tal razón, debemos de ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con lo que tocamos, con lo que hacemos, con lo que sentimos. Ya somos una nueva criatura. Ya estamos renovados. Por tal razón, debemos tener una mente de reino, del reino de Dios, de ese gobierno soberano de Dios, un gobierno eterno que nos espera. Así que no debemos preocuparnos por eso de que, ay, mi situación acá no cambia. Es que ahora yo no tengo esto. No debemos afanarnos con tantas cosas de esta tierra. En el libro de Colosenses nos habla Pablo acerca
de que no debemos pensar en las cosas terrenales. No miremos las cosas que están en este mundo. Mejor ponerle atención y pensar en las cosas de arriba. Y me van a decir, bueno, y es que yo no sé qué es lo que hay arriba, lógicamente, ¿verdad? Podrán preguntarse eso. Pero si sabemos que las cosas de arriba, las cosas celestiales, todas las cosas que Dios tiene en su potestad para darnos, son cosas buenas. Todo lo que viene de arriba es bueno. Y es en eso que debemos pensar. No prestarle atención a lo terrenal. ¿Por qué? Bueno, sabemos perfectamente que esto va a desaparecer un día. Hoy podemos tener algo, mañana quizá ya no lo tenemos. Y si pusimos nuestro corazón en esa cosa, situación o lo que sea que tenemos hoy y desaparece de un día a otro, ahí viene nuestra derrota. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, no te apegues a las cosas terrenales, porque de acá del corazón es mala la vida. De allí viene todo. Porque como pensamos en nuestro corazón, la mente y el corazón están relacionados según la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. ¿Sí? El sentimiento lleva un pensamiento. Luego acá se maquina. Y si ese pensamiento es malo, no le va a agradar a Dios. Y nos vamos a ver metidos en problemas. Y eso es lo que no queremos. No queremos estar metidos en problemas con el Señor. Aleluya. Entonces, la Biblia nos manda a pensar con cordura. ¿Sí? Sobrios. Con sobriedad debemos de pensar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pensar de una forma o de una manera apropiada. Eso es lo que la Biblia sí nos enseña. No sueña en grande. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos manda a pensar con total atención a la verdad de Dios. En la verdad de Dios es donde nosotros debemos estar ubicados con nuestros pensamientos. Gloria sea Dios por eso, aleluya. Entonces, se van a preguntar ustedes, bueno, hermana, ¿y cómo es que yo puedo tener esa mente de reino? ¿Cómo puedo tener esa mente de reino? Pregúntese eso. Bueno, lo poco que hemos hablado, ya hemos dicho, la respuesta es tener exclusivamente la mente de Cristo. Recuérdense que el Señor Jesucristo, manso, humilde de corazón. Así era Él. ¿Sí? Entonces, tener esa mente de reino es tener la mente de Cristo. Así, y nada más que así. Entonces, esto significa que debemos compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo. Tres cosas muy importantes. El plan de Cristo, el propósito de Cristo y la perspectiva de Cristo Jesús. Eso es lo que nos manda a tener esa mente de Cristo, esa mente de reino. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo cuando anduvo acá, entre los hombres, Él no se preocupaba por las cosas terrenales. A Él no le importaba que le dijeran, uy, el hijo de un carpintero. Ese que quizá ni a la escuela fue, ¿cómo nos va a venir a dar a nosotros enseñanzas de un nivel? Bueno, así miraban a Jesucristo. Pero a Él no le preocupaba eso porque Él sabía quién era Él, de dónde había venido y por qué razón había venido y hacia dónde se dirigía. O sea, en pocas palabras te estoy diciendo a ti. Te has preguntado tú mismo, ¿quién eres tú? ¿De dónde has venido? ¿A qué has venido? ¿Y hacia dónde te diriges? Son 4 preguntas que debemos hacernos. ¿Sí?
cristianos y no cristianos. Sí debemos hacernos esas preguntas y son trascendentales en nuestra vida, muy importantes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A qué venimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Respóndanse eso, se los dejo de tarea. Es muy importante que sepamos verdaderamente quiénes somos. Por eso el Señor Jesucristo no le preocupaba nada, porque Él sabía perfectamente que Él es el Hijo de Dios. Y digo es porque Él vive por siempre y siempre. Él sabía su propósito, o sea, a qué había venido a la tierra. Él sabía por qué y para qué había venido a la tierra. Y Él sabía hacia dónde se dirigía. Y esas son las preguntas que debemos hacernos. Con esa mente de reino, las vamos a poder responder. ¿Sí? Sin ningún problema. Entonces, si hablamos del plan de Dios, hablamos del plan de Dios, lo que quiere decir que si nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que nosotros vamos a compartir el plan de Dios. Vamos a compartir el propósito de Dios y vamos a compartir la perspectiva también de Él. ¿Y cuál es el plan de Dios? Bueno, ya sabemos que el plan de Dios es salvar a la humanidad, ¿sí? Por medio a su Hijo Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Gloria a su nombre por esa entrega divina allí en la cruz del Calvario. Ese era el plan de Dios. Y es el plan de Dios siempre. Que todos miren la obra redentora de Cristo, la acepten, crean que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado a eso. Y podamos ser salvos de todo lo malo que se acerca a este mundo. Se los aseguro que lo que Él espera a esta humanidad incrédula, a esa humanidad que rechace este evangelio que yo te estoy hablando y que muchos siervos y siervas también lo hacen, les va a caer la ira de Dios. Ahí sí puedo decirles libremente, van a desear no haber nacido. Suena feo y duro, pero es la verdad. Por eso es que estamos hablando aquí a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Ven a Cristo y deleítate, forma parte del plan. Sí, sálvate por medio a la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Mira, el propósito de Dios es que su gloria sea conocida por toda su creación. Ese es el propósito de Dios. Imagínate que este propósito abarca la redención de la humanidad, ¿sí? A través del Señor Jesucristo. Y ese propósito también, ¿verdad?, hace que la creación sea vista en un mundo justo. Eso es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere para esta humanidad. Que esté en un mundo nuevo, en un mundo justo. Y me van a decir, hermana, un mundo, pero si estamos en este mundo, ¿cómo habla de un mundo nuevo? Recuerda que la Biblia dice que habrá un cielo nuevo y habrá una nueva tierra. Así que, ¿por qué te vas a afanar por las cosas de la tierra? Por eso Pablo dice ahí en Colosenses, no le pongan las miradas a las cosas de la tierra, porque esta tierra va a desaparecer un día y vamos a tener una nueva tierra. ¿Sí? Por eso no nos afanemos tanto, como el Señor le dice a Pablo. Bástate en mi gracia. ¿Saben lo lindo que es bastarse en la gracia de Dios? Es maravilloso bastarse en la gracia de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a bastarnos en la gracia de Dios, nos van a ver como raros. ¿Sí? Muy raros nos van a ver. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos importan las cosas de este mundo. No prestamos atención. No anhelamos las cosas de este mundo. Sí. Cuando nos bastamos en la gracia de Dios es porque vamos a tener esa mente de reino, vamos a tener la mente de Cristo y vamos a poner la mirada solo en las cosas de arriba. Ay, yo anhelo tantas las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque de arriba viene lo bueno. ¿Sí? Todo lo bueno.
todo lo que a Dios le agrada viene de arriba. Y es en eso que debemos pensar. Esa es una mente de reino. Entonces, otra cosa que tiene el propósito de Dios es que todo ser humano confíe en Él y herede la vida eterna. Fíjate qué interesante esto, que el ser humano, todos confíen en Dios y que todos hereden la vida eterna. Lógicamente sabemos que no todos lo quieren, pero el Señor, ese es su plan, salvarlos, y su propósito es que hereden la vida eterna. Así que tú y yo ya somos coherederos con Cristo. Ahora tú, amigo, amiga, anímate y ven a formar parte del plan de Dios, que es la salvación de tu alma, y el propósito de Dios es que heredes la vida eterna con Él. Sí, qué lindo y maravilloso. Entonces, también hablamos de la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es eterna, ¿sí? Nos lleva a arrepentirnos y nos transforma a su imagen, permitiéndonos vivir para Él y disfrutar de esas riquezas eternas. Fíjate, esa es la perspectiva de Dios. Perspectiva, ver las cosas más allá o desde una distancia. Sí, quizá nosotros podemos estar metidos en un bosque, ¿verdad? Tenemos enfrente un árbol, pero no vamos nosotros a ver verdaderamente en dónde estamos o qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Solamente cuando nos alejamos un poquito, entonces nosotros vamos a ver claramente desde otra perspectiva qué es un bosque en donde nosotros estamos, que no es solo ese árbol que está enfrente de nosotros. Entonces, la perspectiva de Cristo, esa perspectiva de Él es que nosotros, ¿verdad? Nos arrepintamos, tornemos, demos la vuelta del mal camino en el que andamos. Él nos va a transformar, nos va a renovar, para que ya una vez nosotros renovados, con una mente transformada, con la mente suya, nosotros podamos disfrutar de sus riquezas en gloria por la eternidad. Fíjate, esa es la perspectiva de Cristo, es así como Cristo nos ve. Entonces, si Cristo nos ve desde esa perspectiva, ¿por qué no le damos lugar? Si es a través de este evangelio que se está predicando, es que Él quiere que tú te metas en su perspectiva. Sí, y tú tengas esa mente de reino. Esa mente de reino es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante la mente de reino? Porque esa mente nos va a llenar de paz en todo momento en nuestro peregrinar en esta vida. Esa mente de reino nos va a enseñar a nosotros que en ese momento difícil que estamos pasando, nuestra mente inmediatamente se va a conectar con el cielo y va a decir, esto no es para siempre, esto es pasajero. Esa es una mente de reino. Una mente de reino es que en el momento en que nosotros tengamos escasez, pensemos que en el reino de Dios ahí no hace falta nada. Y la palabra nos llena. Por eso es muy importante que si nosotros queremos tener esa mente de reino, nos llenemos de la palabra de Dios. Porque en el momento que nos llegue la escasez a nuestra vida, inmediatamente la palabra de Dios la hacemos rema, se activa y decimos, bueno, la palabra de Dios me enseña que no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya, es que Dios es maravilloso. Gloria a su nombre. Así mismo, si llega la enfermedad, un diagnóstico negativo, pero si tú tienes esa mente de reino, tú sabes que este cuerpo no va a heredar ese reino eterno desde la perspectiva divina de Dios. Este cuerpo no, pero la palabra de Dios se va a hacer rema en nuestra vida cuando llegue esa enfermedad y nosotros recordemos esa palabra y veamos a Cristo y digamos que por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria a Dios. Entonces, de eso se trata una mente de reino. Es traer todo lo celestial a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, en esta tierra,
para que podamos caminar animosos. Y ese gozo que Dios nos dio en ese momento que aceptamos a su Hijo Jesucristo, ningún tiempo adverso nos quite ese gozo y podamos caminar con Él de una manera en donde Él pueda decir: me deleito en ti, hija mía, me deleito en ti, hijo mío. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pensar de nosotros desde esa perspectiva de su reino. Así que una mente de reino es hacer que la palabra de Dios se haga rema en nuestra vida y caminemos confiados, porque estamos caminando en lugares celestiales con Cristo Jesús acá en esta tierra, y que un día vamos a caminar verdaderamente por esas calles de oro, disfrutando de la nueva Jerusalén, porque es allá donde el Señor quiere que nosotros vayamos a compartir, a convivir, y podamos nosotros también disfrutar de todas esas riquezas eternas con Cristo Jesús. ¿Qué te parece esto? ¿A poco no es glorioso lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿No es maravilloso lo que Dios te está ofreciendo? Anímate, amigo, anímate, amiga. Ven a Cristo y permite que tu mente sea transformada, que tengas una mente de reino, la mente de Cristo. Solamente así tú vas a salir victorioso en todo esto que al mundo le espera. ¿Qué te parece? Acá, en Betel, casa de Dios y puerta del cielo con hermana Aura. Se te ama y también queremos que llegues a compartir, a vivir y a gozarte y a disfrutar de las riquezas eternas con Cristo Jesús. Así que si esto es de bendición para tu vida, compártelo para que otros también sean bendecidos. Se te ama acá, hermana Aura, en Betel, casa de Dios y puerta del cielo y paz de Cristo.